Yo lo he vivido, aparte de lo novedoso que ha sido todo esto para todos, o sea, que ha sido algo que impensable hace unos meses que nos hubiera podido pasar una cosa semejante, ha cambiado la realidad del abordaje en todos los sentidos, ¿no? Ha puesto en evidencia mm, qué puede funcionar, qué no puede funcionar, qué debemos mejorar y desde luego yo creo que sería necesario, ahora que, bueno, todavía no acabamos de salir de esta situación de epidemia, pero realmente sería necesario un análisis bueno mm, sobre qué ha fallado, qué habría que mejorar o sobre qué habría que incidir, ¿no? Yo creo que existen muchos mecanismos de protección para la mujer y que han existido durante la pandemia, durante el confinamiento. Que muchas mujeres no los han conocido. Yo creo que, bueno, contamos en que hoy por hoy el teléfono móvil, por lo menos, es una herramienta con la que cuenta casi todo el mundo. O sea, que es una herramienta que está tan difundida que hasta los entornos quizá más deprimidos se cuenta con un teléfono móvil, a lo mejor no se tiene un ordenador, pero sí se tiene un teléfono móvil. Otra cosa es que ese teléfono móvil te permita acceder a los recursos o ponerte a leer qué tienes, ¿no? Qué es con lo que cuentas. Y realmente si hay algo que deberemos aprender o deberíamos haber aprendido de la epidemia es realmente difundir actualmente de una forma mucho más insistente qué es lo que tiene una mujer en una situación de violencia de género cuando le suceda una situación de violencia en un periodo de confinamiento, sea por el COVID o sea por otra razón. Porque realmente la víctima de violencia de género en paralelo a la situación que le ha proporcionado el COVID, su encierro es un encierro que, salvando las distancias, se produce exactamente igual, porque el agresor de una víctima de violencia de género realmente, digamos, aísla a su víctima de una forma igual o parecida a lo que ha hecho el virus. Sin embargo, el virus, ¿en dónde ha hecho más daño? En el exterior, los mecanismos de ayuda a esa mujer. ¿Por qué? Porque ha impedido que determinadas instituciones que debían servir para facilitarnos a nosotros como fiscales, por ejemplo, el conocimiento de casos de violencia de género, pues se han visto cerrados o de alguna forma limitados en su acceso. ¿Cómo conocemos nosotros muchos casos de violencia de género? A través de la asistencia primaria. ¿Qué está pasando con la asistencia primaria hoy por hoy? Que de hecho no se ha restablecido ni en casos normales de asistencia médica. Nosotros hemos llegado a conocer casos de violencia de género porque precisamente el médico de familia que asiste a esa mujer detecta una determinada problemática que ella no quiere denunciar y que nosotros la extraemos. Yo creo que hay que fortalecer esas mismas instituciones. Ha sido, yo creo, una de las partes o de las patas que se ha visto debilitadas, y porque la policía, por ejemplo, no se ha visto debilitada, ha tenido servicios mínimos, ha tenido asistencia, ha tenido recursos, sus mismos recursos, de otra forma, pero los ha tenido. Yo creo que el sector sanitario es el que ha sufrido una merma enorme por la demanda que ha tenido por la epidemia, que ha repercutido en el resto de la población, no solo población que no tiene ningún problema de violencia de género, sino en este caso en una población altamente de riesgo en mayor medida. Respecto a los servicios sociales de los ayuntamientos, bueno, han tenido servicios mínimos, pero también han sufrido un detrimento. ¿Por qué? Porque todas nuestras instituciones han sufrido falta de presencia física del profesional en sus dependencias, con impedimento de la víctima en poder acceder. De tal suerte que, ¿cómo podemos salvar eso? Yo entiendo que se puede salvar creando unos mecanismos de denuncia a la mujer que le faciliten la misma. Esto es, que le faciliten comunicarlo en otros organismos distintos que hasta ahora eran impensables, como sucedió cuando se habilitaron las farmacias para, con una palabra clave, facilitar a esa mujer pues la ayuda. Pero yo creo que ese mecanismo debe servirnos para cualquier establecimiento, en definitiva, para activar un protocolo. La denuncia, la ayuda ciudadana, la ayuda de terceros es tan importante que no se puede dejar de brindar porque tú no seas un organismo de esos que ha firmado un convenio en el que no puedes ayudar. Si yo voy a un supermercado, estoy angustiada por la situación que tengo y la única excusa que tengo para salir de mi casa es ir a hacer una compra o ir a la farmacia a comprar una mascarilla, yo creo que esos resortes que son un poco, digamos, un poco prosaicos, podemos decirlo de alguna forma, un poco simples,
pero nos tienen que servir. A la vez, facilitar mucho los recursos que hay, ¿no? El Ministerio de Igualdad, en su página tiene una serie de recursos, incluso hizo una guía de actuación del COVID, vamos, que te la digo porque la tengo aquí abierta, la guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma, que tiene hasta la página, tiene una forma de escape rápido sin dejar rastro. O sea, que son muchos. Lo que pasa que, claro, la situación de confinamiento no difiere mucho a una mujer que se encuentra en una situación de violencia fuera de esa situación, porque la víctima está acorralada, está aislada y, lógicamente, el agresor no va a querer que se ponga en contacto con terceras personas. En este caso se vio agravado porque ni siquiera podía salir la mujer a la calle. Incluso muchas mujeres consta que tenían miedo a que le formulase una denuncia y luego subyace a todo esto algo que no se ha transmitido, a mi modo de ver, con la pandemia, quizá por el estado de alarma que cundió entre toda la población, ¿no? Que determinadas situaciones de riesgo tan graves como la violencia de género pasaron a un segundo, un tercer plano con la situación sanitaria del país. Entonces, las instituciones, digamos, se olvidaron un poco de recordar que esto seguía en pie, que el compromiso del Estado y las instituciones está en pie, que no depende de una situación sanitaria, que eso sigue funcionando. Entonces yo creo que eso se olvidó durante todo este periodo. Y sí, tardíamente, ya en los telediarios y en los informativos, que quizá lo que hemos visto con más asiduidad todos los españoles, por la alerta que teníamos y la situación de riesgo que vivíamos, se dedicaron a hacer destacar que la violencia no es que hubiese desaparecido, es que seguía existiendo. Es que esa violencia no quiere decir, porque claro, mucha gente ha dicho, se ha reducido el nivel de denuncias o el número de denuncias aproximadamente en un 30% en las mediciones que se están haciendo actualmente. Pero es que el número de denuncias no significa, realmente por esa dificultad institucional, que la violencia de género haya desaparecido. Todo lo contrario es entender que se ha agravado, se ha enquistado mucho más y a la vez yo lo que temo, mi temor es que la víctima haya tenido una sensación de soledad durante la pandemia y haya sentido que de nada servía que denunciase porque no se podía hacer nada porque todo el mundo estaba preocupado con el número de muertes, como es lógico, y con el número de enfermedad que teníamos en este país y que seguimos teniendo. Quizá para mí eso es lo que deberíamos transmitir, ¿no? Decir que el llamamiento es que esto no es una cuestión privada. La violencia de género no es realmente una cuestión que atañe a la persona que la padece, es una cuestión que salpica directamente a toda la sociedad y, por supuesto, a las instituciones públicas las primeras. El nivel de compromiso no puede decaer porque tengamos una urgencia o una alarma sanitaria como la que estamos padeciendo, porque todavía la tenemos. Yo creo que hay que fortalecer el Estado y que no decaigan determinados pilares porque tenemos otras cosas nuevas que han surgido que nos roban mucho esfuerzo, que nos roban mucha preocupación, mucha atención, pero que realmente no podemos perder la atención de focos que siguen abiertos y que no se solucionan y que pertenecen a otro terreno totalmente diferente. La sociedad somos todos, ¿no? Pero realmente ese llamamiento es a las instituciones públicas, a nuestros representantes. Nuestros representantes tienen que hacer no solamente que en la televisión se vea el número de muertos, el número de contagiados, el número de deficiencias que tiene el sistema sanitario. Debe hacer valer también o debe proteger a sus víctimas, debe proteger a sus menores, debe proteger a las personas con discapacidad. Y eso no puede tener sentimiento la persona que tiene uno de estos padecimientos, sus familiares, de que realmente ahora su problema no cuenta o no es importante. El problema sigue siendo muy importante, quizá más importante por el debilitamiento que se padece en este tipo de situaciones y porque se engrosa la situación de violencia. Porque sobre las mujeres ha recaído también una serie de responsabilidades en época en esta época que estamos viviendo, enormes, que están situándola en un terreno aún de mayor riesgo en el que estaba anteriormente. Principalmente, yo te digo, cómo se ha llevado desde lo que yo conozco aquí en Cádiz, ¿no? Bueno, en Cádiz y en la provincia.
Realmente aquí lo que ha pasado es que existían unos servicios mínimos de funcionamiento. Funcionaba el juzgado de guardia, funcionaba el juzgado de violencia, todos los juzgados de violencia de la provincia, y hay fiscales de guardia y, por supuesto, los fiscales hemos estado trabajando sin excepción. Lo que pasa es que muchas veces no era la sede del trabajo, sino que teníamos unos servicios mínimos, pero de asistencia a los despachos para liberar un poco focos de contagio. Pero nosotros hemos estado trabajando. ¿Qué ha sucedido? Nuestras deficiencias en el sistema informático que tenemos y telemático han dificultado, han puesto en evidencia la necesidad de articular unos mecanismos que evitasen el contacto personal o físico de las personas. ¿Por qué? Porque realmente en una sala no se podía, hubo un momento que no se podía estar un abogado, un letrado, otro letrado, un fiscal, un juez, y había la propia perjudicada, el propio agresor, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde pienso que hay que mejorar mucho más las redes telemáticas y las redes informáticas de la Administración de Justicia. El COVID no ha puesto más que en evidencia las deficiencias que tiene la Administración de Justicia en materia informática. No son deficiencias nuevas, son deficiencias antiguas. Lo único que ha sucedido que este periodo pues, las ha puesto más en evidencia, pero que ya existían, existían. Parece mentira que nosotros, eso se dice como un ejemplo, ¿no? Y nosotros ya nos gustaría tener un sistema informático al menos similar al que tiene nuestro Ministerio de Hacienda. Y nosotros no contamos con los medios, si la opinión pública conociese al detalle los medios con los que cuentan los tribunales, los juzgados, las fiscalías, realmente comprenderían que a veces se hace un esfuerzo de tal calibre que es un esfuerzo que yo creo que, con independencia de lo aplaudible que sea por parte del personal de la Administración de Justicia, no enorgullece o no debe enorgullecer a las administraciones que están encargadas de dotarnos de los necesarios medios para funcionar y para trabajar. Entonces, realmente lo que la pandemia ha puesto en evidencia es una falta de medios que hoy por hoy son normales. Una conexión informática, una conexión sin necesidad de una presencia física, una presencia inmediata en cualquier sitio, con una comisaría de policía, pero sin necesidad de una presencia física. Ya es que en casi ningún sitio lo es, no es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente ese ha sido el caballo de batalla, el poner en evidencia un problema que ya existe, que existe hace mucho tiempo. ¿Se ha ralentizado la Administración de Justicia? El decir que todo es por culpa del COVID sería algo como, bueno, muy fácil, pero yo no pienso que sea así. De hecho, ha sido muy pocos meses en los que realmente el retraso es mínimo frente a un retraso y a un obsoleto que lleva la maquinaria de la Administración de Justicia que la acompaña ya pues hace muchos años, muchos años. Yeah. Entonces, a lo mejor es un argumento a nivel político, pero no a nivel de Administración de Justicia, el sostener que esto está como tenía que estar, porque no es verdad, no es verdad. Uh-huh. Al principio se detectó que el número de denuncias, no hay unos estudios precisos, pero ya desde la propia Fiscalía General del Estado, la fiscal de sala, sí se determinó que había habido alrededor de un 30% comparable con meses anteriores, meses del año anterior, digamos, del año 2019, que se había visto una reducción de denuncias. Sin embargo, se apreció que el número de asistencia telefónica o número a través de otros operadores había aumentado. El número de consultas que se realizaban por esa vía. ¿Y qué ha sucedido? Que después de levantarse el confinamiento se ha apreciado una subida aproximadamente de 2 víctimas más denunciando respecto a las que denunciaban en esa época. Es verdad que son unos estudios, todavía no tienen, digamos, la solvencia que puede dar el tiempo o la mesura en el análisis, pero realmente son llamativos. Y son llamativos porque yo creo que realmente las víctimas no denunciaron porque tenían más miedo o porque realmente yo creo que pensaban que la red se había debilitado y su caso de alguna forma no iba a tener solución, ¿no? Yo me imagino que el argumento es como muchas veces plantea una víctima, ¿no? ¿Para qué voy a denunciar si yo tengo que volver luego a mi casa y encima una situación de confinamiento? El problema es, yo creo que mentalmente o cerebralmente se agrava para una víctima.
es una situación de aún mayor presión, dejar a tus hijos, sentir que qué va a hacer el sistema por mí si ahora mismo lo mío es muy poco importante. Entonces, todo eso ha coadyuvado un poco a lo que es una actitud de la víctima respecto a cómo ha reaccionado en casos de violencia en estos tiempos, ¿no?